Nací en México en 1997 y como buen mexicano nací con ciertas cosas. Nací con un mariachi de fondo, con un gorro del Chavo en mi cabeza, con un traje de Goku en mi ropa y con la habilidad de aguantar comidas picantes de mejor manera que personas de otro país. Creo yo que fue entre 2006 y 2008 que sucedió un fenómeno que ocurre muy contadas veces en los países, y es que en esos años pareciera que se impregnó en el ADN mexicano la habilidad natural de amar con tal pasión a Malcolm in the Middle. De un momento a otro y sin avisar, ya amaba ver a Hal patinando al ritmo de Queen. No sé si ustedes, al menos las personas que tienen mi edad, se acuerdan de la primera vez que vieron Malcolm. Yo no, pero sí recuerdo perfecto que hasta se sintió como en automático mi amor por la serie. Se sintió como una inyección, solo el pinchazo y ya tienes un buen de cosas en tu cuerpo. Creo que antes de Malcolm, el único producto que tuvo el mismo proceso de impregnarse en el ADN mexicano fue Dragon Ball. Y después de Malcolm, tal vez 31 minutos. El único caso que llego a identificar que haya sucedido un evento como este en otro país es en Brasil, irónicamente con un producto mexicano que fue El Chavo. A lo que voy con decir esto es que en México hablar de Malcolm es como hablar de un santo. Hablar de Malcolm es como escuchar a Juan Gabriel. Hablar de Malcolm es como hablar de la presidenta. Es un tema sumamente delicado por lo importante que es en nuestro país. Entiendo perfectamente por qué Malcolm triunfó en México de la forma en la que lo hizo. Y no solo es el hecho de que la pasaran todos los días por más de 20 años en televisión abierta. Malcolm el de medio, el verano es todo un viaje por Canal 5. Algo que claramente ayudó para que impactara de la forma que lo hizo, pero también por las cuestiones sociales que implica Malcolm. En México, creo yo, el 90% del país es pobre. Podemos entrar en debates sobre la división de clases, creando una realidad en donde la clase media, en súper entre comillas, gana entre 100,000 y 200,000 pesos al mes, lo cual se me haría una falacia enorme teniendo en cuenta que la persona más rica del país llega a ganar más de 15 millones de pesos por hora y la persona que menos gana hace apenas más de 2,000 pesos al mes, por lo que siquiera pensar en una clase media sería imposible. Podría estar de acuerdo en que existe la clase privilegiada, que sería esa, la que gana entre 100 y 200,000 pesos al mes, pero no creo que fueran la clase media. No quisiera decir que todos somos pobres en México, pero lo somos. Con salarios precarios y aumento de precios, vivimos en un ciclo sin fin en el que, aunque millones de personas han salido de la pobreza en los últimos años, la verdad es que han salido de la pobreza extrema. Tal vez yo no estaría de acuerdo en decir que hay una clase media en México, pero tal vez podríamos pensar en que llevamos décadas separándonos en clases, pero dentro de la misma pobreza. Porque al final, incluso si una persona llegara a ganar 500,000 pesos al mes, siempre va a estar más cerca de la pobreza que de ese casi 2% de la clase rica que vive en este país. A lo que voy con este pensamiento expresado nada más es que si hoy somos pobres, a inicio de los 2000 lo éramos más, porque veníamos de crisis económica tras crisis económica. Aunque la verdad es que siempre hemos estado en crisis. Pero bueno, venimos de 2 siglos viviendo en la pobreza. Venimos de una cultura de la desigualdad que gobierna el país y llevamos todo el siglo pasado y lo que va de este luchando por las mismas cosas. Y eso solamente en términos económicos, porque si hablamos de aspectos sociales, Dios mío, este video no acabaría nunca. El punto es que con eso en mente, la industria cultural mexicana siempre ha sabido que somos pobres. Nuestros íconos de la cultura son representaciones de la pobreza mexicana. La industria cultural mexicana siempre ha explotado eso. Siempre han o normalizado y romantizado la pobreza, o de plano se han burlado de nosotros. Y obviamente esto no se limita a México. Seguramente en otros países latinoamericanos vivimos la misma realidad o compartimos la desigualdad. Pero no puedo hablar por la banda de otros países porque no entiendo cómo es vivir en ellos. Pero sí entiendo cómo es vivir en México. El punto es que mientras que en Estados Unidos, al mismo tiempo que en México se transmitía El Chavo, allá ya existían y tenían éxito cosas como All in the Family, The Jeffersons, y con los años llegó Roseanne e incluso Dinosaurios. Sitcoms que cuestionaban temas sociales de una manera más crítica, y entre esos temas sociales era el vivir siendo pobre, pero siempre lo hacían cuestionándose su realidad, cuestionando el por qué estaba mal ser así o tener que vivir así, e intentando mejorar, no pertenecer,
sino mejorar. Y en México, durante esos mismos años, pues seguíamos viendo el romance de la pobreza. Creo que lo único bueno que ha hecho Televisa en toda su perra historia es haber comprado los derechos de Malcolm, porque agarraron un producto sin analizar lo que contenía. Solo se enfocaron en su ingenuo patrón de toma de decisiones, en que Malcolm era sobre una familia pobre. Pero ignoraron todo lo demás. Porque Malcolm, como todos en México concordamos, es una gran crítica al sistema económico. Es una representación realista de lo que es ser pobre. Es un comentario sobre las dificultades que vive la clase obrera. Y aunque todo se sitúa en Estados Unidos, la verdad es que entiende la desigualdad, el hartazgo, los deseos, las preocupaciones y los anhelos de nosotros, los pobres, tan bien que deja de ser gringa y se vuelve universal. Y ahí fue el error de Televisa en su deseo de mantener a la audiencia mexicana pasiva. Pues el tener todo eso en una serie que transmitían todos los malditos días por más de 20 años, se impregnó en el ADN social como estandarte del entendimiento de nuestras luchas diarias como mexicanos, como clase obrera, como familia y como pobres en un país donde la riqueza es para, tal vez, el 2% de la población. También entiendo perfecto que como mexicanos nos podamos identificar con las dinámicas familiares. Primero por el hecho de que ambos padres tienen trabajos. Ambos padres siempre están en problemas en sus empleos y tienen que decidir entre si seguir sus valores e ideales o dejarlos atrás solo para continuar con su trabajo. En especial Lois. De igual manera entiendo perfecto que nos podamos identificar con la relación entre hermanos, pues para empezar, era normal en México tener de 3 hijos en adelante por familia. Por ejemplo, mi mamá tiene 4 hijos, mi tía tiene 4, mi otra tía tiene 4, mi otra tía tuvo 3, mi primer mejor amigo tuvo 2 hermanas, mi otra vecina de la misma colonia tuvo 3 hijos, mi papá tuvo 8, mi abuelo tuvo 10 y mi bisabuelo tuvo 13. Y así podemos irnos más atrás en la historia mexicana. A lo que voy es que tener un chingo de hijos es algo también normal en México, o al menos lo era en esos años. Pero si nos enfocamos en el rango de edad que tenían Francis, Reese, Malcolm y Dewey, esa generación de padres justo tenía de 3 hijos en adelante, así que vaya, Malcolm era realista también en eso. Pero si hay un aspecto de la serie que es perfecto y lo más cercano a la realidad, es Lois. Y es justamente Lois el primer punto que quiero tocar para empezar como tal este análisis de Malcolm. Diría yo que Lois es una madre mexicana honoraria. Creo que hay un consenso en México en donde acordamos que todas las mamás mexicanas son como Lois. Obviamente no es una regla ni una realidad innata, pero al menos en los 28 años que llevo aquí, he escuchado a gente decir, es que mi jefa sí es como Lois, más veces de las que puedo contar. Y esto va en todos sentidos, desde que Lois siempre anda regañando a sus hijos, desde que grita todo el tiempo, de que está en todo, en todas partes al mismo tiempo. En la cocina, en la limpieza, en la escuela de los hijos, en su trabajo, mientras su esposo se desentiende de la crianza de los hijos y quién sabe dónde chingados está, justo como le reclama Lois luego de que Hal ganará el juicio. Pero hay una característica de Lois que creo que es la más representativa, sí de las mamás mexicanas, pero en general pues de las madres. Y no sé si vamos a estar de acuerdo o no, pero después de verla por vez 35, en su idioma original y con una visión diferente de la vida, ahora con mis 28 años, siempre defenderé este punto. Y es que Lois siempre tiene la razón. En toda la serie, en solo un capítulo Lois estuvo equivocada. En uno solo, y es en el episodio donde queman el vestido rojo, porque confía plenamente en que fue uno de sus hijos, cuando realmente fue Hal. Después, Lois nunca se equivoca en absolutamente nada, y por ende, como siempre tiene la razón, todas sus acciones están justificadas. Incluso el final, el cual hay mucho debate sobre si es un buen final o no, olvídenlo, si es un buen final, es un excelente final, con sentido, y en ningún momento puedo volver a estar en contra de lo que diga o haga Lois, porque toda la serie es un festival de eventos en donde Lois tiene la razón. Por más que Malcolm se queje constantemente, por más que parezca injusto, por más que lleguemos a decir que Lois está loca, no, Lois no está loca, ni es neurótica, ni nada de eso. No es que sea perfecta porque eso la haría un personaje aburrido y Lois está lejos de ser aburrida, pero como madre toma siempre las decisiones correctas y sus métodos nunca van más allá. Todo lo que haga Lois con sus hijos está bien. Incluso cuando pareciera que se equivoca o que sus hijos la traten condescendientemente, como cuando Lois va con Malcolm a un dormitorio de una universidad. No, eso tampoco está mal. Lois está actuando bien. Si Lois no deja tener novia a Malcolm, o corre a Francis, o castiga a Reese con la cocina, no. Lois está bien, siempre. Y por una simple razón.
El título que acaban de leer es el punto principal de este video, y en el cual voy a ahondar a profundidades que ni yo sabía que podía llegar. Malcolm in the Middle es diferente a todas las sitcoms familiares que me digan. All in the Family, Married with Children, Everybody Loves Raymond, Dinosaurios, Everybody Hates Chris, My Wife and Kids, Fresh Prince of Bel-Air, Modern Family, Mom, cualquiera que me digan, Malcolm es única entre todas estas sitcoms familiares. Y es que hace algo que creo que solo otra sitcom ha hecho. Quiero que me acompañen a recordar el último capítulo de Malcolm. En este, una de las tramas es que Dewey queme el arma nuclear de los hijos, el cual es una radiografía que usaron antes del primer capítulo de la serie para convencer a Lois de que tenía cáncer. Literalmente dicen en la serie que eso es lo peor que han hecho. Evidence of the worst thing we ever did. Ahora quiero que me acompañen a recordar el primer capítulo de Malcolm. En este, Malcolm se va con Stevie a su casa y ahí comienza a leer un cómic. Y mientras la cámara se aleja, Malcolm dice algo. Es un diálogo corto, pero que explica a la serie en su totalidad, pues es la filosofía con la que Malcolm se desarrolla. Ahora, ¿saben qué otra serie fue hecha bajo esta misma filosofía? Así es. Seinfeld es la primera sitcom que inició esta pequeña ola de sitcoms que usaron la máxima de Larry David para sus series. No hugging, no learning. En muy pocas palabras, en Seinfeld los personajes no aprenden absolutamente nada. El punto de Seinfeld no es que sus personajes crezcan o se desarrollen. El punto de Seinfeld es hacer nada. Ahora volvamos al último capítulo, con eso que hicieron los niños antes de lo que canónicamente es el primer episodio de Malcolm. Estos niños a sus ¿qué? 5 años convencieron a su mamá de que tenía cáncer. No sé ustedes, pero tanto yo como los mismos personajes de Malcolm están conscientes de que es una cosa horrible. Pero ¿saben qué personajes hacen esto en una dosis diaria? Yo sé perfectamente que Malcolm existió primero que It's Always Sunny en Filadelfia. Obvio, pero el hecho de que Malcolm me recuerde a It's Always Sunny en Filadelfia a la hora de comparar las cosas que hacen los personajes en ambas series me dice mucho sobre qué tipo de gente son los niños de Malcolm. Y ahora, si me recuerda a It's Always Sunny en Filadelfia, por pura lógica también me va a recordar a Seinfeld, pues It's Always Sunny es la versión extrema de Seinfeld. Ahora, no solo es lo del cáncer mi único argumento para decir que estos niños son un asco. Hay un capítulo en donde Malcolm, Reese y Dewey están ayudando a una iglesia con las donaciones y comienzan a robarse todo lo que la gente donó. Algo que fácilmente los personajes de It's Always Sunny en Filadelfia harían. Digo, esta es la prueba más clara de lo que estoy diciendo. Luego, hay un episodio en donde Reese se entera que Cynthia desarrolló unas chichotas y lo primero que hace es un plan que llevaría semanas a hacer solamente para verlas. Esto que hace Reese es una versión infantil del Dennis System, el cual fue hecho por un hombre horrible. En otro momento, Dewey, Reese y Malcolm explotan el luto de su padre luego de que muriera el Doc Brown, y en un capítulo de Navidad, Lois recuerda las navidades anteriores y vemos que los niños iniciaron un incendio en la casa, además de que Reese hizo algo sumamente horrible que ni siquiera la serie se atrevió a decir. A lo que voy con enfocarme en esto es que estos niños realmente son unas terribles personas y que nunca aprenden nada. Y eso es justo el siguiente punto. Una de las preguntas que me hacía de chiquito constantemente era ¿qué chingados pasó con la camioneta que se ganó Lois? Hasta el día de hoy me lo sigo preguntando, de hecho, pero es que ahí les va. A Malcolm no le interesa aprender nada. A la serie no le importa seguir una línea porque es inconsecuente. O sea que lo que sea que pase en un capítulo se les olvida o de plano les vale verga. Y ustedes me podrían decir, oye doctor, pero pues eso es una sitcom. Y yo les diría, pues sí carnal, pero en la misma serie tampoco respetan sus propias reglas. Porque de pronto tienes que depilaron todo el cuerpo de Francis y al otro capítulo ya lo tiene todo de vuelta. Y en otro momento de la serie tienes que Lois, Hal y Dewey quemaron la casa de Craig y al otro episodio ahí lo tienes viviendo con la familia por eso. O sea, esta serie no solo es inconsecuente, sino que al mismo tiempo es inconsistente. Pues de pronto tienes que Richie se va a la militarizada y al siguiente capítulo que aparece sale trabajando con Reese, pero al mismo tiempo también Malcolm sigue con su novia durante 2 episodios seguidos. Y ese es mi mayor problema con Malcolm, porque o te comprometes a que ninguna trama dure más de un capítulo,
o te comprometes al menos a explicar qué pasó con las consecuencias del capítulo anterior. Por ejemplo, con la misma situación de que depilaron a Francis. Pudieron fácilmente explicar cómo le creció el cabello tan rápido, teniendo a Francis en una llamada con Lois y diciéndole al final de esa llamada algo como: por cierto, mamá, dile a papá que le agradezco ser su hijo y tener sus genes porque mi cabello creció en una semana gracias a ellos. Es solo una maldita línea y tiene todo el sentido porque en el primer capítulo de Malcolm vemos a Hal literalmente peludo en la cocina. Y de nuevo, ustedes me podrían decir, pero pues eso es obvio, doctor, o está implícito. Pero yo les diría, pues no, porque no solo es con ese caso. Por ejemplo, cuando Dewey se tatúa Lois is my mother, al siguiente capítulo ya está bien, pudiendo haber tenido una línea aunque sea en el capítulo siguiente teniendo a Lois y Dewey entrando por la puerta y diciendo: una cita más y se te quita eso del pecho. Y ya seguir con el capítulo como normalmente lo harían. O con la pinche camioneta. Podrían tener en el capítulo siguiente de que se la ganó Lois a Malcolm en su cold open explicando que quemaron la camioneta nueva mientras empieza a encender un cerillo para ponerlo en una bicicleta y volteando a la cámara y diciendo: no creo que pase nada. O con el capítulo de la iglesia, pudieron justificar perfectamente que las cosas regresaron al cuarto de los niños tan pronto porque nadie en la iglesia quiso sus cosas porque eran horribles. No lo sé, pueden tener una línea aunque sea para explicar ese tipo de cosas, pero no, prefieren ignorarlas. Y en especial con cosas como la camioneta es que me molesta porque la camioneta siempre ha sido un tema importante para la familia. Y es entonces que no entiendo por qué siquiera tener esa trama de Lois ganando esa camioneta si en el episodio siguiente lo van a ignorar. Entonces mi problema no es que la serie ignore lo que pasó en el capítulo anterior porque eso es literalmente ser una sitcom. Pero por ejemplo, de nuevo en el caso de Craig, ¿por qué ahí sí hacerlo? No es como que vaya a cambiar a los personajes porque ya acordamos que estos personajes no van a cambiar, o no es que, por ejemplo, Reese fuera a tener una trama más larga en donde su pierna estaba mal o algo así. No, y tampoco es una ocasión especial. En las sitcoms, los mitad y final de temporada son especiales, pues usan ese momento para hacer historias de 2 capítulos o historias con el clásico continuará, como por ejemplo la historia de que Reese se va al ejército. Sucede al final de una temporada y al inicio de la otra. Pero el episodio de la casa de Craig tampoco entra ahí porque fue en el capítulo 21 de la segunda temporada. Y a ver, el hecho de que Malcolm haga esto no convierte a Malcolm en una mala serie. Obviamente no, pero sí genera un malestar en la audiencia porque genera dudas como: ¿cuál es el factor en esta serie para que una consecuencia importe? Pero vaya, volvamos al punto principal. Esto que la serie sea inconsecuente es para cumplir la máxima que la misma serie se impuso. Estos personajes no aprenden nada. Y en efecto, no aprenden. Ni Francis, aún con su gran viaje que estaba teniendo, aprendió. Pero en este video me enfocaré en los 3 niños principales. Y lo diré más claro que el agua. Malcolm in the Middle es Seinfeld en sitcom familiar. Estaba viendo Malcolm y hay 3 momentos que me recordaron a Seinfeld e It's Always Sunny in Philadelphia. El primero es el que ya les dije en el primer capítulo. Pero el segundo es esta escena. I'm not homophobic. If the 3 of us were gay lovers, I'd be fine with this. But it's not true! Cuando la vi de nuevo me recordó muchísimo a esta otra. We're not gay. Not that there's anything wrong with that. No, of course not. Creo que esa escena en Malcolm encapsula perfecto la similitud con Seinfeld en todo tipo de ideología. Pero si hay algo que más me hace pensar en Seinfeld viendo Malcolm, obviamente, es Jason Alexander. A ver, Jason Alexander, para su desgracia, siempre va a ser George Costanza. Siempre. Pasarán los siglos y si alguien recuerda la televisión, recordarán a Jason Alexander como George. La gente no puede ver su jeta y no pensar en George Costanza. Ahora entonces llega el capítulo donde Malcolm juega ajedrez en el parque con un perdedor y es ahí que todo hace sentido para mí. Hay una línea que dice Lois sobre John Lennon que me parece que es el argumento perfecto de esto que voy a decir. It's a good thing you weren't John Lennon's mother. If I were John Lennon's mother, he'd still be alive. Malcolm in the Middle es la infancia de los personajes de Seinfeld y por extensión de los de It's Always Sunny in Philadelphia, pero con la diferencia de que en Malcolm, esos niños tienen a Lois. El tener a George Costanza para hacer una metáfora del tipo de persona que sería Malcolm en el futuro no es nada sutil. Elegir exactamente a Jason Alexander para que interprete a una versión futura de Malcolm no es accidental. Lo hacen para escupirnos en la cara que Malcolm in the Middle es Seinfeld ambientada en una sitcom familiar. No solo por el hecho de que Malcolm se parezca a George Costanza quejándose todo el maldito tiempo sobre cualquier cosa, ni solamente porque literalmente en el primer episodio te dicen que son Seinfeld, sino que tienes al mismísimo pinches George Costanza en una versión de lo que sería el futuro de Malcolm sin Lois. Ahora hablemos de Reese,
La neta no tengo idea de si esto que diré es controversial o no, pero Reese es gay. Hay muchas líneas que dan a entender que lo es. En un episodio dice lo que creo que es la prueba más clara de que es gay. Malcolm, check out what they're doing in that movie and then tell me you're not gay. Y ahora que volví a ver Malcolm, puedo decir que Reese es una mini versión de Mac. Mac tiene exactamente la misma situación que Reese en Malcolm. Es el mismo caso de un hombre que no sabe cómo aceptar su homosexualidad por la sociedad heteronormada en la que vivimos y el pánico que sienten para aceptarse gays en una sociedad machista. Pero aunque ambos son horribles personas, la diferencia radica en dos cosas. La diferencia es que estos personajes, los tres, son niños. Cuando vemos a los niños hacer cosas buenas, como cuando se pelean con los payasos o como cuando hunden el regalo del abuelo, siempre es por algo que le hicieron a Lois. Pero también es por el hecho de que aun cuando sí son unos niños horribles, siguen siendo niños y tienen esa bondad que tal vez en estos niños en particular es muy pequeña, pero que sigue existiendo y que Lois lo sabe, justo como lo dice en el capítulo de Navidad, aun cuando después ve lo que hicieron. I mean, they're a little high-spirited, but they're good boys. También, a diferencia de Seinfeld, Malcolm tiene algo a su favor que la hace más fácil de digerir para el público en general, y es que en Malcolm hay crecimiento. Tanto literalmente porque los vemos crecer físicamente y los vemos cómo cambian sus voces, pero, o sea, hay un cambio natural, de que pasan de secundaria a prepa o empiezan a interesarse en las relaciones. En Malcolm, a diferencia de Seinfeld, sí hay cambios en la serie. Ya sea con Francis y sus jefes, o ya sea con los profesores de Malcolm, o ya sea con los intereses amorosos de todos. Hay fluidez en Malcolm que no hay en Seinfeld porque son señores y al final de cuentas están estancados en un mismo lugar. Con esto no estoy diciendo que Malcolm sea mejor, sino que simplemente me parece que la hace más digerible para las audiencias. Y el segundo punto sigue siendo Lois. Reese también me recuerda mucho a Charlie porque ambos son unos pendejos. Creo que no habrá nunca nadie tan iletrado como Charlie, pero Reese se le acerca. Pero así como Charlie, Reese es un artista en la cocina al menos. Y sí, como todos los videos que hay en YouTube hablando sobre Malcolm, los tres niños son unos genios. Malcolm es el clásico genio, pero Reese es un genio en la cocina y Dewey es un genio musical. La diferencia sigue siendo Lois. Solo piensen en esa frase que dijo Lois sobre John Lennon. Si Lois, por ejemplo, fuera madre de Charlie, Charlie tal vez no sería un artista mundialmente reconocido, pero al menos no estaría siendo la horrible persona que es en el lugar más horrible del mundo, rodeado de las personas más horribles de la historia. Tal vez sería un maestro de música o tal vez sería un artista medianamente conocido en Estados Unidos. Pero ahí entra el factor Lois. Y digo esto porque al final Lois lo sabe, porque siempre tiene la razón. Volvemos al primer y último capítulo de Malcolm. En el primer capítulo, ¿saben cuál es el primer diálogo entre Malcolm y Lois? Es sobre Stevie. ¿Y saben qué le dice? Now you are going to be friends with that crippled boy and you're going to like it. Understood? ¿Y saben qué pasa? Malcolm se vuelve su amigo. ¿Y saben qué pasa en el último capítulo? ¿Saben cuál es el último diálogo entre Lois y Malcolm? And then you become governor of a mid-sized state and then you become president of the United States. Now you are going to be president, mister, and that's the end of it. Para mí es claro que Malcolm es presidente de Estados Unidos y es el mejor que han tenido. Simplemente porque Lois lo dijo. Y la serie se hartó en sus 7 temporadas de mostrarnos que Lois siempre tiene la razón, incluso cuando no la tiene. Por eso el final de Malcolm es una maldita obra de arte, porque es la culminación de todos los puntos. Sí, Malcolm, Reese y Dewey son un asco de personas, pero Lois está ahí para que no terminen como estos güeyes. El que Lois actúe de la forma en que actúa durante todo Malcolm está justificado porque la serie demostró que estos niños son un asco de personas, pero aun cuando pareciera que no aprenden nada, aún son redimibles. Y esa es la diferencia con Seinfeld. Malcolm sí fue una horrible persona, pero al final es un niño. Y justo como lo dije antes, esa condición de que es un niño le da un 1% de oportunidad de que cambie. Y Lois está explotando ese 1% de oportunidad porque al final Lois ama a sus hijos, sabe que son buenas personas y está cuidándolos a todos para que exploten ese 1% de oportunidad que tienen porque son niños de no terminar así. Y de todo esto llegó a esta conclusión. Por eso Malcolm tiene el lugar que tiene en México, porque Malcolm no romantiza nada. Malcolm no muestra a la clase obrera, a los pobres, como buenas personas. No somos una idea de la clase privilegiada. No somos únicamente esto. Podemos serlo, pero no somos una sola imagen.
Los pobres también somos malas personas. A Malcolm se le respeta porque es tan realista que entiende perfectamente cómo somos. No nos pone reglas, ni nos idealiza, ni nos romantiza. Podemos no estar conscientes del bien y el mal. A la serie no le da miedo decir que los pobres somos delincuentes también. No es moralina en el sentido de que no nos quiere dar un lugar solo como que los pobres somos todos buenos. Tal vez estos niños sí hacen cosas sumamente crueles, pero Malcolm nos dice que así es. No nos dice que así somos todos o no nos dice que así debemos ser, pero sí nos dice que así llega a ser. Que las personas pobres también somos así. Malcolm diversifica a la clase baja y tiene que ver mucho con que Linwood Boomer creció así. Obvio, crecer pobre en Estados Unidos no es lo mismo que crecer pobre en México, pero al parecer Linwood Boomer, el creador de Malcolm, tiene algo que se llama conciencia de clase y creó algo sumamente antagónico de las ideas que la industria tenía sobre los pobres y usó la filosofía de Seinfeld para mostrarnos un lado que tal vez en Estados Unidos ya estaban viendo, pero que en México no se podía siquiera pensar en ver porque los pobres, para los dueños de la industria cultural, eran de una sola forma. Malcolm no es puritana, Malcolm simplemente es. Y de hecho Linwood Boomer estuvo tan satisfecho con lo que hizo con Malcolm porque sabía que había hecho algo sumamente único, auténtico y especial, que después de hacer Malcolm in the Middle, no hizo absolutamente nada. Supo irse precisamente siguiendo la misma filosofía de Seinfeld. Showmanship, George. When you hit that high note, you say goodnight and walk off. En el momento más alto. Y nos dijo, yo ya cumplí, hasta siempre. O bueno, al menos hasta que Walter White y Disney así lo deseen. Pero bueno, de ese tema hablamos después del nuevo video de Scrubs que se viene. En fin, eso es todo por esta ocasión, espero les haya gustado, espero que se hayan quedado al final de este video. Yo sé que es sumamente largo, pero como les dije, soy mexicano y estoy hablando de Malcolm. Era hacer un video largo o no hacer nada. Entonces, pues sí, hablar de Malcolm siendo mexicano es sumamente complicado, es sumamente delicado, es sumamente no sagrado, pero algo parecido. Entonces, no quería hablar de las cosas buenas de Malcolm porque al final todo el mundo, todo este país al menos sabe las cosas buenas de Malcolm. Tampoco voy a hablar mal de Malcolm porque no es que el hecho de que sea inconsecuente o inconsistente sea mala, simplemente me molesta, nada más. No creo que sea mala. Simplemente eso, ¿no? Me molesta un poco y pues tampoco estoy hablando mal de Malcolm. Quisiera que eso quede claro. Entonces, bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Comenten ustedes qué opinan o comenten ustedes si soy un pendejo, si estoy bien en lo que digo, si tengo la realidad bien alterada, si lo que sea que quieran decirme, díganme. Ya está bien cualquier comentario que me hagan. Entonces, los voy a leer todos. Voy a tratar de contestarles a todos. Pero bueno, eso es todo. También tengo una pequeña noticia. Abrimos apenas un Patreon en donde vamos a empezar a subir videos distintos. Videos que tal vez en YouTube va a ser más difícil que suba por algunas cuestiones ahí de copyright y así, pero que en Patreon es más fácil. Por si quieren ir a suscribirse, vamos a empezar a hablar de series de las que todavía no hablamos en YouTube, pero de las que vamos a hablar, no se preocupen. Por ejemplo, estamos viendo por fin My Name is Earl, que llevan años pidiéndonos que veamos, en especial un chavo o una chava, no sé, pero que siempre está pidiendo, vean My Name is Earl o habla de My Name is Earl. Ya la estamos viendo. Subimos apenas un video hablando sobre My Name is Earl de la primera temporada, no te preocupes. Eso, ¿no? Estamos viendo series y estamos hablando de ellas al mismo tiempo que las vamos viendo, ¿no? Entonces eso es un tipo de contenido que vamos a subir a Patreon. También vamos a subir videos hablando de cosas que no nos gustan. Tal vez hablemos de cosas de Superstore, por ejemplo, que no es que no me guste, simplemente es que no tendría por qué hablar de ella otra vez porque no quiero, pero por ustedes, si alguien en su sano juicio quiere que sigamos hablando de Superstore, ahí vamos a estar hablando de Superstore o vamos a estar hablando de cosas que se vienen el próximo año que simplemente odio que vayan a llegar el próximo año. Entonces, bueno, ahí para que lo consideren.
Ahí vamos a hablar de temas también más íntimos, ¿no? Más personales. Vamos a comparar algunas cosas de las que pasan en la serie con las que pasan en la vida real. Y bueno, vamos a estar leyendo lo que nos pidan. Vamos a estar haciendo lo que nos pidan prácticamente. Si quieren que veamos una serie en particular o de que hablemos de tal, pues ahí en Patreon vamos a estar hablando más rápidamente. Sí vamos a hablar de las mismas series en YouTube, pero va a ser más rápido. Pero bueno, eso es todo. Solo eso quería hacerles ahí el comentario. Y les dejo el link en la descripción por si quieren ir a suscribirse. Y bueno, eso es todo. Comenten, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones. Bueno, eso, síganos en redes, en TikTok, en Facebook y en Instagram. Subimos videos que no subimos a YouTube, igual para que los vayan a ver. Denle like, compartan este video por favor. Y bueno, nos vemos en la próxima consulta.